¿Un diafragma qué cosa es? Es una estructura músculo-aponeurótica, estamos de acuerdo, que separa dos cavidades principales. ¿Qué cosa separa? La cavidad pleural y peritoneal, que quiere decir el tórax y el abdomen, y provee la principal fuerza mecánica de la respiración. El diafragma acá, como ve, tiene una forma así como si fuese un pequeño paracaídas. ¿Sí? Acá, acá el tratamiento de su patología, ya sea congénita o adquirida, puede realizarse tanto por la parte torácica como la parte abdominal, dependiendo de la patología. ¿Correcto? Ya, en líneas generales vemos acá un diafragma, la parte muscular, la parte, aponeurótica, con agujeritos acá, agujeros, que es uno más que todo para la parte de la aorta, para la parte del esófago, y uno para la parte de la arteria aorta. ¿Correcto? Esos son los principales agujeritos. ¿Tiene múltiples chiquititos? Sí, sí los tiene. Pero por ahora no vamos a ver esa partecita. Un ratito, chicos, denme 5 minutitos. Ya, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Chicos, Sí. ya disculpe, lo que Sí, pasa es que doctor. estamos en sala, bueno, los pacientes van a empezar a operar, pero así es la vida, sigamos. Y entonces, ya hemos hablado del diafragma, los tres huequitos principales, los tres agujeros, los tres forámenes, como quieran llamar. Es una incidencia 1 en 2000, mayormente en mujeres. La mayor frecuencia de las patologías son el agujero de Bosch-Dallek. Y ahí te vamos a explicar cuál es. El del 80 al 90% en el lado izquierdo, bilateral menos del 5% y una mortalidad del 75%. La epidemiología es una genesia completa del diafragma, patrón hereditario, autosómico. Vale decir, todo esto que indica que epidemiológicamente el problema está correlacionado más que todo en la parte, digamos así, hereditaria digamos así, basado en un patrón hereditario recesivo, ¿sí? No es dominante. Vamos a empezar. Embriológicamente, nuestro diafragma se desarrolla entre la cuarta y sexta semana de la gestación. Se desarrolla a partir de dos puntos, como dice, la fusión de las siguientes estructuras. El, mm, el septo transversal, ahí vamos a ver esa parte, no se preocupen, ¿ya? Las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio del esófago, el mesodermo paraabdominal y todo lo demás. Para ver esta partecita y para que me entiendan bien, espérense. ¿Están viendo el video? Sí. Sí se ve, doctor, pero Ya, no se escuchen. escucha. Ya. ¿No se escucha? Ya lo digo, chicos.
Ya yo lo voy a explicar, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros cuando somos fetitos, ¿sí? Acá tenemos, digamos así, el intestino anterior, que va hacia esta parte de acá, y acá es donde nosotros eliminamos, ¿correcto? Los conductos pericardio, peritoneales, pericardio, cardio, peritoneales tienen esta estructura de acá, ¿de acuerdo? Doctor, no se ven sus diapositivas. ¿Cómo? No se ven sus diapositivas. Ah, su madre. Ya voy a llorar, ¿eh? Igual se lo va a pasar más ratito las diapos para que lo puedan ver. ¿Ahora sí ven? No, ¿Lo ven? todavía. Todavía, Doc. Doc, y si me lo pasa al WhatsApp y yo le paso las diapos mientras usted. Ya, vete mejor así, ¿eh? Tienes razón. Sí. Porque yo estoy trabajando con el celular. Ya, Doc, pásame si no, entonces yo para proyectarlo. ¿Dónde estás? ¿Es el que acaba de 566? Así es, doctor. Te voy a pasar otras más, ¿ya? Por si les sirven. Chicos, Ya, Doc. ya te voy a pasar también hernias, que igual les va a Ya. servir para que lo tengan ahí. Y el doble completo, eso va a pasar para que las tengan. De repente ahí viene trauma. Voy a pasar todas las clases que tengo ahorita acá, que antes hacíamos, ¿ya? Ya, Doc. Algunas están bien, algunas están más o menos y otras están desactualizadas, pero no es mucho. Ya, Ujú. proyéctame lo que es Diafragma. diafragma, por favor. Ya, Doc. Ahí va. Voy a dejar de compartir ya. Te estoy pasando 5, ¿ya? Comparte con tus compañeros, por favor. Sí, Doc. En un momento ya les paso. Ya, ya. Ahí, quieta. Ahí pasa el video que está arriba. Lo que tienes que hacer en pantalla completa. Sí, Doc.
Me dice que no se puede reproducir. Ya, bueno, ya. Pásame las diapos nomás, entonces. Ay, Es para llorar, Dios mío. Ya, te lo voy a pasar más rato, te lo voy a pasar cuando esté en mi laptop, te voy a pasar el video, ¿ya? Para que puedan entender esa partecita nada más, que es un poquito difícil. Ya. ya. Sube la mía 3. Ya. Acá la idea básica es lo siguiente. Acá te dicen, ¿sabes qué? El diafragma que está ubicado embriológicamente a nivel de la columna cervical, más o menos C3, C4, C5, va descendiendo paulatinamente, va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo hasta su ubicación actual, que está entre el tórax y el abdomen, ¿correcto? Que más o menos corresponde a la ubicación T. ¿Sí? T9, T10. Ya. Eso de ahí te determina que embriológicamente hay una conexión entre el tórax y el abdomen, que se va cerrando paulatinamente, salvo en sus tres estructuras principales que hemos dicho cuál es, para la aorta, para la cava y para el esófago, ¿correcto? ¿Sí? Ya, sigue pasando. Ojo que viene de C, entonces su inervación también corresponde a nivel del nervio, décimo nervio, ¿sí? Ya, una más, por favor. Ya. Deja que voy a compartir mi celular, porque si no, no voy a poder explicarte bien, ¿ya? Deja de compartir tú, si no se puede, no sé, yo lo voy a compartir, ¿ya? Y ahora sí lo ven las láminas, ¿no? Ya. Entonces, la anatomía del diafragma está compuesta por un músculo estriado, ¿correcto? Chicos, ¿me escuchan? Ya, ¿en forma de qué? En forma de cúpula, ¿correcto? Correcto, ni hablar. Segundo punto, una parte muscular y una parte tendinosa. En la parte tendinosa está el agujero ¿para quién? Para la vena cava. En la parte muscular, está pegada a la parte posterior T2L1, está un agujerito para la aorta y más arribita está para el esófago. Estos son los principales, ¿ya? ¿Qué separa el tórax del abdomen? Estamos de acuerdo. Tiene dos zonas, una zona muscular, una zona que está pegada a la parte lumbar, esta parte de acá, que va de L1 a L4. Es más potente que tenemos acá en los hiatos del esófago y la aorta. Está pegada también a las costillas. Naturalmente, si está en la parte posterior, está bien bajo, está pegado pues a las últimas 6 costillas. Y a la parte del éster, no. Correcto. Y la parte tendinosa, tendón, solamente tiene un agujerito que es para la vena cava, agujero, foramen, hueco, y tiene la forma, pues, algunos le mencionan de un trébol de 3 hojitas, ¿no? Ya. Como he dicho, el diafragma consta de 3 partes que se insertan a nivel del tendón central, ¿no? La parte external se origina en la parte posterior de la apófisis sifoides. Es la apófisis sifoides, naturalmente tiene que estar en la parte posterior. Costal se origina en el cartílago y en las superficies internas adyacentes de las 6 últimas costillas. Es lógico, esta parte. Y la parte lumbar se conecta a la columna vertebral, ¿no? ¿A través de qué? De los diferentes arcos. Arcos lumbocostal, que si están en el centro son mediales, conectan el diafragma con L1. Si están a los costaditos son laterales, conectan el diafragma con L1 y la costilla. La última costilla, ¿cuál es? La 12ª costilla. Tenemos a su vez pilares derechos y pilares izquierdos. Estos pilares se unen a las vértebras de L1, L2 y hasta L3. Esta es anatomía nada más. ¿Sí? ¿Te acuerdas que embriológicamente hay una conexión? Las cúpulas, como vemos acá, ¿sí? Una cúpula derecha, que es más alta, ¿sí? ¿Debido a qué? ¿Quién está en la cúpula derecha, chicos? ¿Quién está en la cúpula derecha? En la parte abdominal, y el hígado. ¿Sí? Y una cúpula izquierda, que naturalmente, pues, ¿quién está en la cúpula izquierda? El estómago. Correcto. Superficies, una superficie torácica, es hacia arriba, ¿en contacto con qué? Con la pleura y el pericardio. ¿Qué pleura? Pulmonar y el pericardio del corazón, ¿sí? Y una superficie abdominal en contacto con el hígado en el lado derecho, ¿correcto?
y con el estómago y el vaso en el lado izquierdo mayormente. Algunas veces se puede meter un poquito de intestino, se puede meter a veces el colon y todo lo demás, pero mayormente es en el lado derecho, perdón, el izquierdo está con el estómago y el vaso. Estamos hablando de la parte anatómica nada más, ¿no? Para poder diferenciar otras cositas más. Como hemos dicho, tenemos foramen, hueco, agujero de la vena cava, ¿sí? Esófago y aorta. Vamos a empezar con la aorta, ¿ya? La aortita, buscamos acá la aorta, que está bajito, ¿sí? Esta parte de Ya acá. ves que es tan simple llamar. Ay, chicos, ¿quién ¿Te está das cuenta llamando? que es tan simple llamar? Eh, es- Sí, ¿Angélica? pero ahora ni No, siquiera. voy a, no, voy a. ¿Ya acabó el chisme? Delgada. ¿Aló? Doc, ¿Ya acabó? ¿Aló, me escuchan? Sí, cerró su micrófono. sí Puedes se ¿Para qué continuar. escucha. le, para qué le cierran? ¿Para qué le cierran? Déjale que hable. Ya. Es que, Doc, estábamos coordinando algo porque estamos ahorita que nos están metiendo Medi2 y entonces estoy hablando pues con el doctor también para ver qué cosa podemos hacer porque nos están imponiendo clases de Medi2 esta semana. ¿De qué? ¿De qué? De ¿M2? Medi2, así es. ¿Qué tiene? No sé. Miren, chicos, así les digo, esta es una recomendación sana. Es una recomendación muy sana. Yo sé que algunos de ustedes quizás trabajen, hagan lo que sea, pero los que trabajen tienen que dejar de trabajar, tienen que dedicarse al 100% a medicina, si no, no lo van a hacer. Y traten de leer todo lo que pueda, todo lo que cae en su mano, lean, 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 lean. La competencia está bien fea. Ya, el hiato aórtico. Y así lo seguimos acá, hasta acá. Entonces, primer punto vemos, ¿a nivel de qué? De T12, estamos de acuerdo. Ya, listo. Está la causa de la aorta. ¿Qué aorta? Descendente, junto con su conducto torácico, y la vena ácigos y la vena semiácigos. Este es el primero. El hiato esofágico del esófago, el proyecto acá, está acá a nivel de T10. ¿Qué sale? El esófago. ¿Con qué nervio pasa por ahí? Con el décimo par craneal o el nervio vago. Y también, por supuesto, jala esos sus nervios simpáticos y las ramas esofágicas, ¿sí? Que están en esta parte de acá. Y de la cava que está más arribita, ¿a nivel de qué? T8, ¿sí? Bueno, acá pasa la vena cava que cava inferior, que se va para arriba. Y tenemos acá la entrada del nervio frénico derecho, ¿correcto? Correcto. Vamos a ver anatomía nada más primero, para que podamos entender todas las patologías, si no, no lo vamos a hacer. Que habíamos dicho, ¿se acuerdan chicos? Que tenemos acá los tres agujeritos principales, 1, 2, 3, ¿sí? Ahora, el triángulo. El triángulo de Baselage, de acá hasta acá, ¿correcto? Son huequitos, agujeros, ¿sí? ¿Qué cosa es un área? ¿Qué cosa que es un área? Una zona, una ubicación. Ese era muscular y acá era fibrótico, entonces sin fibras, no hay fibras. ¿Entre qué? Entre la unión lumbar y costal, ¿sí? Y eso a su vez, ¿sí? Tenemos también el triángulo externo. Chicos, no están, ¿no? Externo, esternón, Doc, sí costal, estamos. ya, externo, costal, por eso tiene que ser presencial, hijo. Si no, no los logro ver y no sé si están captando o no ya. Externo, costal, ¿sí? Llamado también el triángulo de Morgani en líneas generales. Pero algunos autores dicen el derecho es de Morgani y el izquierdo es de Larry. Bueno, pues, por acá, ¿qué pasan? Los vasos epigástricos, ya. Las arterias diafragmáticas derecha e izquierda de la aorta y todo lo demás. Está inervado porque todo esto se llama nervio frénico. En líneas generales tenemos los orificios de Morgani, detrás del esternón y detrás ¿sí? Detrás de las costillitas flotantes que están acá. Después, ¿qué otro agujero más aberrante tenemos?
chicos, el orificio de Bonda, que está en la parte posterior. ¿Qué cosa no tenemos que sea aberrante? El orificio de la vena cava, del esófago y de la aorta. Estas dos son las principales patologías o defectos que se presentan. ¿Correcto? Empezamos. Las principales arterias que tienen el diafragma. Todo lo que está cerca, pues las arterias la arteria musculofrénica como rama de la arteria torácica interna, la arteria frénica superior, rama de la aorta, las 5 arterias intercostales inferiores y la arteria subcostal y la arteria frénica inferior. En línea general es todo lo que están cerquita. El drenaje venoso sigue lo contrario a esto, ¿sí? Y incluye las venas, de todas maneras, braquio, vasocefálicas, las venas ácidos y los efluentes más pequeñitas de la cava inferior, ¿sí? Y algunas veces de la vena suprarrenal izquierda. La inervación, ¿sí? La principal, el 90%, frénico. Décimo par, el vago. Fibras delgadas, los últimos 6 nervios intercostales por cercanidad y por el espásmico mayor. Entonces, en líneas generales diremos que el nervio frénico es motor insensitivo al diafragma, ¿correcto? El vago provee una inervación parasimpática a todos los órganos del tórax y el abdomen. Ahí. Y el curso de estos dos nervios es similar, ambos comienzan a nivel cervical y discurren hacia abajo, siguiendo al diafragma, se acuerdan, a nivel embriológico, por el mediastino y atraviesan el diafragma. Siguen la misma ruta del diafragma. Funciones del diafragma, principal músculo de inspiración, 90%, ¿correcto? ¿Y cómo funciona? El diafragma tira su tendón central hacia abajo durante la contracción y entonces aumenta el diámetro del tórax y nosotros podemos respirar. Aquí, si tomamos aire, el diafragma baja. En el momento que baja, crea una presión en el abdomen y una presión negativa en el tórax. En el momento que nosotros expiramos, botamos, hace todo lo contrario. ¿Correcto? Y entonces funciona como válvulas. Entonces el diafragma es una estructura que sube y baja, que está inervado por el décimo par, los simpáticos y parasimpáticos, es autónomo, ¿sí? Tiene una zona muscular periférica, una zona central fibrosa, entonces la parte muscular periférica la predomina, sirve para el 90% de la respiración y el resto de los músculos que están a los costados son accesorios, ¿correcto? Sí. Entonces funciona como el responsable del 75% de la inspiración, correcto, estamos bien, no hay problema. ¿Sí? Entonces durante la vamos a hablar con la parte inferior, durante la expiración, botamos el aire, la caja torácica comienza a descender igual a su posición original. Las patologías principales, ya, vamos a empezar esta parte. Es acá la parte funcional y todo lo demás. Las patologías principales. Hay muchas clasificaciones. Yo encontré una clasificación muy importante. Las clasificaciones de alteraciones traumáticas pueden ser congénitas, naciste con eso. Puede ser alteración estructural, funcional, ¿sí? Correcto, congénitas. Tenemos una eventración del diafragma, ¿sí? Tenemos la hernia de von der Lesch, la hernia de Morgani, ¿se acuerdan, chicos? Von der Lesch en la parte posterior, Morgani arribita, ¿sí? Y la hernia peritoneo pericárdica. ¿Por dónde está ubicado? Entre el peritoneo y el pericardio. Las adquiridas por lesiones traumáticas y por traumatismos a nivel de diafragma. Un ratito, chicos, no me corten. Ya. ¿Ya me escuchan? Y las adquiridas, pues, por lesiones mayormente, ¿no? Lesión del nervio frénico, traumáticas o quirúrgicas y traumas del diafragma. Empezamos. Eventración diafragmática. Eventrado. ¿Qué quiere decir eventrado? Protruido. Una protrusión ¿dónde? ¿Dentro de qué? Intra de tórax, intratorácica. ¿De qué? De los contenidos del abdomen hacia arriba. Entonces, la eventración diafragmática es una protrusión que se introduce dentro del tórax, de los contenidos del abdomen, a través del músculo debilitado, que está debilitado, débil, ¿sí? Hacia la cavidad torácica,
Que se lea, ¿por qué? Por aumento de la presión intraabdominal. ¿Correcto? Este defecto está presente en todas las capas del diafragma. Puede ser congénita, naciste así, o puede ser adquirida por una lesión o algo que lesionó las estructuras que inervan el diafragma. ¿Correcto? Entonces hemos quedado que es una, ¿qué cosa? Es una debilidad. ¿De qué? De la pared, de la parte o de la pared muscular del diafragma. ¿Causada por qué? Por ausencia congénita o funcional del músculo. Sí, simplemente es un músculo que está ahí que no funciona adecuadamente. ¿El cuadro clínico cuál es? Generalmente es asintomático. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no tiene mucha sintomatología. ¿Y cómo le diagnosticas de casualidad? ¿Qué quiere decir? Ojo, estamos hablando estamos hablando de pacientes adultos, no pediátricos, ¿no? Por ejemplo, un paciente adulto está caminando por ahí haciendo sus cosas, todo, sufrió un accidente de tránsito, tomas una radiografía y ves algo raro, que está elevado. Y dices, señor, usted tiene un problema así de chiquito, pues me cansaba mucho, ese que el otro, pero poco a poco fui compensándolo. Pero bueno, tuve un accidente, me golpeó la pierna, pero me golpeó un poquito el tórax, me hicieron una radiografía y vimos esto. Allá. Entonces, al ver esto, dijimos, bueno, si el golpe fue en la pierna, no en el tórax, pero como le dolió un poquito, a alguien se le ocurrió tomarle y vemos esta cosa de acá, y vemos que esta estructura está elevada, levantada y todo lo demás, pero el paciente no tiene sintomatología, está bien, está tranquilo. Naturalmente es un poquito flaquito, no se dedicaba mucho a hacer ejercicio, pero está bien el paciente. Entonces es asintomático. ¿Ya? En caso de existir una sintomatología, esta está asociada ¿a qué? A problemas respiratorios o abdominales. A los dos, pero predomina mayormente la parte respiratoria. ¿Sí? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer mayormente? Con signos, con signos radiográficos positivos, ¿no? Y mayormente se usa pues, la radiografía como muy corriente, ¿no? Ahora, si el paciente es asintomático, no tiene molestia, no tiene nada, este es como un hallazgo, ahí quedó, no se le toca, no se le opera, porque más que hacerle bien, vamos a hacerle daño. Pero supongamos que tenga una poca sintomatología, pues incrementamos un poquito más el diagnóstico haciendo una tomografía, ¿no? ¿Sí? El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, dependiendo cómo va, hemos dicho. El pronóstico dependerá del grado de hipoplasia, chiquitito, hipoplasia pulmonar y de la consistencia de una alteración. Por ejemplo, paciente, 30 años, se golpeó la pierna, como hemos dicho, se fracturó la pierna y en el peor escenario, pero a alguien se le ocurrió tomar una radiografía de tórax. Vemos esta imagen y el paciente dice, doctor, yo estoy bien, o sea, me golpeó el tórax así de casualidad, pues un golpecito chiquitito, pues. Yo respiro bien, hago mis cosas bien, juego de vez en cuando mi partido, pues juego de arquero, voy a jugar, voy a la fiesta, tomo, bailo y todo lo demás. Entonces no necesitas operarlo. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra patología que te moleste? No. Ah, ya, perfecto, ahí quedó. Punto. Si tiene alguna otra sintomatología, otra patología asociada a eso, sí se opera. Entonces, la venturación diafragmática congénita, 1 en 4400, origen defecto del desarrollo de la musculatura naturalmente en la parte central del diafragma. En el centro es donde se ocurre ese problema. La superficie eventrada está adelgazada, ya no es gordita, está adelgazada. ¿Por qué? Porque no se está usando. Con apariencia de qué? Membranosa, como algo débil. Algo que no se usa se va obliterando, se va haciendo hipo, chiquitito, pequeño. ¿Sí? ¿Apariencia de qué? De una membrana, una pequeña membrana. ¿Qué lado es más frecuente? ¿El derecho o el izquierdo? Mayormente es el izquierdo. ¿Otras malformaciones asociadas a esto? Claro. ¿Qué puede ser? Hipoplasia de la aorta, que es una alteración congénita. Puede haber también asociado a paladar hendido, malas posiciones abdominales. Y, ojo, si es completa esta cosa, ¿sí? Siempre se asocia ¿a qué? A un pulmón chiquitito. Llamamos nosotros hipoplasia pulmonar, un pulmón chiquitito, pequeñito, que a veces puede ser funcional y otras veces no. Ese es en el peor escenario. En el mejor escenario, pues a veces tenemos un 50-60% de pulmón viable, evitable, que está funcionando el 100%. ¿Correcto? Correcto. Esta que es una imagen de un tratamiento laparoscópico, vemos acá estamos haciendo aplicaturas, ¿no? Sutura. Ahora vamos a explicar. La ventosina de frente congénita. Entonces diremos que es una reducción variable del volumen corriente del patrón respiratorio. ¿Correcto? Si acá yo tengo un pulmón normal y respiramos normal y no hay problema,
Cuando yo tengo una eventración diafragmática, así se levanta todo, mira, hasta el riñón se levantó, la zona del retroperitoneo, ¿sí? ¿Qué voy a tener acá? Este patrón, en la parte respiratoria, ¿qué va a ser? Restrictivo. Mi volumen que se va a circular acá va a ser disminuido. Entonces voy a tener un grado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de cuánto esté alterado. En este caso, vamos a pasar de moderada a severa. ¿Sí? Ocurre en el nacimiento, cuando entra entre el diagnóstico diferencial está la insuficiencia respiratoria aguda, normal, ¿cierto? ¿Sí? En el adulto, como hemos mencionado nosotros que estamos hablando, el diagnóstico es casual. Ahí el de casualidad no tomó una radiografía de tórax. En el recién nacido, sintomático, es cierto, requiere cirugía, ni hablar. Y en el adulto es un tratamiento conservador. O sea, si está bien, está estable, está tranquilo, ¿para qué lo va a tocar? Salvo una sintomatología. En este caso, Florida. ¿Qué puede ser la sintomatología, doctor? O sea, que yo de chiquito tenía problemas, caminaba un poquito, me agitaba, pero ahí le daba con todo. Ya de adulto, pues una vida sedentaria, trabajo en una oficina, empecé a engordar, a aumentar de peso, estoy pesando mis 140 kilos, un señor obeso, pero yo me canso ya mucho, ya me canso demasiado. Y me tomaron una radiografía y vieron esto. Entonces acá ya, pues ni modo, pues sabes que si este se cansa, caballero, pues tiene que ser operado. ¿Por qué? Porque este pulmón no es suficiente para necesitar tener un pulmón un poquito más grande del otro que está alterado y que este pulmón sea funcional. Hacemos dos cosas. Hacemos una cirugía en que esto de acá le empezamos a bajar el diafragma y expandimos el pulmón, le damos mayor capacidad, mientras tanto también va bajando de peso. Otra de las cosas puede ser, ¿sabes que otro tengo estreñimientos crónicos? O sea que no puedo, no sé qué me pasa, le estamos una radiografía y encuentras esto. Encuentras acá un colon metido. Entonces, tiene sintomatología digestiva y estos pacientes pueden cursar con obstrucciones intestinales. Bien difícil, sí, pero sí lo puede hacer, sobre todo intestino grueso en este caso de acá. Un ratito, chicos. Ya. Están gritando auxilio en sala. Sigamos. Técnica quirúrgica. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos una cosa muy importante. Hay varios autores que mencionan colocar mallas, colocar prótesis. Y de verdad, el problema de los defectos congénitos no solamente está en la parte anatómica, funcional, sino también la parte estructural propiamente dicha. De todas maneras, hay una alteración de colágeno, una alteración de diferentes partes. Y siempre es bueno colocar una prótesis. La respuesta es sí debería colocarse una prótesis en cualquier defecto que encontremos, en cualquier ventración. Pero también hay que sopesar acá el hecho de que cualquier prótesis que tú coloques, que sea, por ejemplo, el polipropileno, crea adherencias. Y si ese polipropileno está en contacto tanto con la parte pulmonar o con la parte digestiva, va a crear adherencias y puede crear pequeñas obstrucciones, fístulas y todo lo demás. Ah, pero todo, y si colocamos de contacto visceral, también es bueno, pero de todas maneras a la larga siempre crean problemas. Entonces, preferible en un primer instante, y si es que es factible, hacer plicaturas, colocar puntitos así, juntarlos. ¿Sí? De lo que está así elevado, juntar, plegar, ¿sí? Con reducción con reducción hacia el abdomen, en esta parte que es más fácil, de la superficie ventrada, se lo va reduciendo. Doble sutura en los bordes, vía abierta o toracopía por el tórax o por el abdomen. La resección, extirpación de la zona debilitada y luego sutura primaria, interposición de material protóxico para el cierre por defecto originario. Como le digo, esta cosa de acá se utiliza así, pero preferiblemente sería hacerlo primero una aplicatura y si con eso va bien, perfecto. Si no funciona, ya ni modo, tendremos que colocar una prótesis ahí, esa estructura que está ahí. Un ratito, chicos.
La adquirida, o sea, tú lo adquieres ya de grande, de más o menos 18 años para arriba, que es nosotros. Normalmente por lesiones de qué? Lesiones del nervio. ¿Qué nervio? El nervio frénico. Puede ser iatrogénica durante una cirugía, o puede ser por armas de fuego, cuchillados o lo que sea, o por patologías inflamatorias, o por infiltraciones neoplásicas también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Una parálisis de qué? Del músculo. Esto es una parálisis neuromuscular, que conduce a qué? Una atrofia. No se usa, igual que un músculo que no lo utilizas, se va atrofiando, 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 y en el peor escenario se hace una tela delgadita, membranosa, ¿sí? Manejos de acuerdo a la etiología. Ojo, tenemos en cuenta lo siguiente, el nervio frénico es el único que cosa motor que inerva el diafragma, no hay otro. Su lesión que conduce a una parálisis diafragmática y por lo tanto una eventración con movimientos paradójicos de la respiración. Tú respiras y el diafragma se mueve como sea, ¿sí? Correcto. Tratamiento, si ya tienes eventrado, lo reduces. ¿Qué cosa hacemos nosotros? Plicaturas. Vamos explicando el diafragma ahí lesionado y lo vamos acortando, cortando, cortando. Ahora, si es una lesión de nervio y es una lesión ya tardía, bien difícil que encuentres ese nervio. Entonces lo que hacemos solamente es explicarlo y tratarlo de volver anatómicamente a su posición original. ¿Correcto? Colocamos prótesis en segunda intención, sí, y evaluando cómo está. Por ejemplo, podemos explicar, 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 y luego hace una eventración de nuevo en su lugar, ni modo, prótesis, ni vuelta a quedar. Tratamiento de la etiología como tal por una lesión del nervio, difícil. Si fuera una infiltración neoplásica, liberar el nerviosito igualito lo va a seleccionar. Entonces se puede intentar, sí, y puede resultar un 40, 50%, pero, como he dicho, si hay una infiltración, quiere decir que el paciente tiene otra patología de fondo y que igualito va a seguir lesionando al paciente. Elevación de diafragma normal, correcto. Está adelgazada, correcto. Falta de posición muscular en el tendón central, correcto. ¿Asociado a qué? A secuestro pulmonar, a cardiopatías congénitas, trisonomías, alteraciones hereditarias congénitas. Asintomáticos, en los asintomáticos, como he dicho, no hay hipoplasia pulmonar como tal, pero sí algunas veces el pulmón puede estar restringido, pues un 20, 30, 40% de las veces. ¿Sí? Hernias congénitas. La presentación más frecuente de periodo neonatal, niñitos, a través de cualquiera de los defectos. ¿Qué defectos hemos dicho mayormente? Del orificio de Bonda, Leigh y de Morgan. Bonda, Leigh, ¿dónde está, chicos? ¿Se acuerdan? Es Posterior, posterior. ¿recuerda? ¿Recuerda? Morgani arriba, ¿sí? Mondaleisa abajo, ¿sí? Mondaleis, ¿dónde era? Mondaleisa abajo y Morgani arriba, ya. En el hiato esofágico también se deslizan por el costadito, ¿sí? Y por defecto de formación del septum transversal. Ya. Hernia Bondaleisa en el adulto, ¿sí? En la parte posterior, 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 atrás. Tú entras, mayormente prefería hacer laparoscópica, menos dañino. Metes tu laparoscopio y miras y ves que el diafragma tiene un hueco. Fácil, solamente dices si es anterior o posterior. Si es posterior, bonda, Dale. Totalmente. listo. Y si es anterior, Morgan. ya está. Nada más, se acabó el asunto, ya está, listo. Con eso es suficiente. Reconocimiento. Tratamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Metes tu laparoscopio y dices, se metió intestino, ¿qué es lo que hago? Reintroduzco el intestino, lo meto hacia adentro. Si está pegado, lo libero y lo introduzco. Y como tengo un hueco acá, ¿qué tengo que hacer con ese hueco? Taparlo. En una primera instancia lo voy a hacer plicaturas, voy plegando, pegando, 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 pegando con puntitos. Y si es que eso recidía de nuevo, recién le coloco una prótesis. Ya está. Entonces, ocurre uno de cada 3.000 nacimientos, estimados frecuentes de la parte posterior. Ya, ¿por quién fue descrito? Por un doctor del mismo apellido. Listo, se acabó. Es un defecto posterolateral, ¿sí? Se presenta con mayor frecuencia en el lado izquierdo, porque en el lado derecho es bien difícil que se presente. ¿Por qué? Porque tengo un hígado que lo tapa. Incluso si es que existiera, el hígado lo tapa. Si existiera ese huequito, el hígado se mete ahí y lo tapa.
Y en el peor escenario no tiene una restricción en ese paciente más del 20%. ¿Por qué? Porque el hígado ya lo está tapando ya de por sí. Entonces no se va a meter nada tampoco. Entonces acá tenemos que tener lo más frecuente del lado izquierdo, ¿no? Ponle predominio en mujeres se presenta en adultos extremadamente raras, 5%. Existen menos de 2.000 casos reportados. ¿Se produce por qué? Por alteración del cierre. ¿De qué cierre? Pleuroperitoneal, del pulmón y de la parte abdominal. ¿Durante qué? El desarrollo de qué? Embriológico. ¿De quién? Del diafragma, entre las semanas 8 y 10 de la vida. Correcto, en la mayoría de los casos se diagnostica de qué? De casualidad, ya que son asintomáticos. Los frecuentes síntomas, ¿cuáles serían? Abdominal, 60 y respiratorios 40. Prácticamente están 50-50 en líneas generales, ¿no? ¿Sí? ¿Existen factores predisponentes? Sí. ¿Qué cosa? Actividad física vigorosa, tos, estreñimiento, estornudo, lo que se te antoje. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que si un paciente, por ejemplo, tiene ese defecto y toda la vida lleva una vida sana, come bien, es tranquilo, tiene su peso ideal, hace su ejercicio suave, pequeño, se va a jugar, de vez en cuando toma un poquito, perfecto, nunca pasó nada y se pasó desapercibido toda su vida, nació, vivió y murió con esa hernia. Pero si este paciente agarra, es un gordito, come de todo, fuma, toma, se mete a todas las drogas, todos los vicios sabidos y por haber, empieza a engordar, entonces el paciente ya empieza, ¿qué cosa? Si uno engorda, tiene un aumento de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal está aumentada, correcto, por la grasa que está ahí acumulándose. Y ese aumento de la presión intraabdominal hace que las estructuras intraabdominales presionen. Y sobre un defecto ya establecido como tal, un factor predisponente, la presión intraabdominal es un factor desencadenante, presionan y hacen que este agujero vaya creciendo, 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 y se va metiendo esta parte de acá. Fuera de que su patrón respiratorio y todo lo demás también va disminuyendo. Entonces este paciente, aparte que se va metiendo algo hacia la cavidad torácica, ¿sí? No respira en forma adecuada, es gordito, no hace vida adecuada y le toma una radiografía y encuentras esa parte ahí y dice, escucha, que este ya tiene sintomatología, tanto respiratoria como digestiva, ¿correcto? Y ese, imagínate, gordito, ya se ha partido, ya no va a hacerlo pues, como tal, ¿no? Se va a cansar, le tomas su radiografía y lo evalúas y lo encuentras. ¿El mecanismo cuál es? El mecanismo principal cuál es? El aumento de la presión intraabdominal que hemos dicho. El embarazo se encuentra presente en el 34% de los casos. El embarazo también es lo mismo, ¿no? Es aumento de la presión intraabdominal. La de Morgani, que fue Morgani y el doctor Larrey, ¿sí? Entonces Morgani dice, yo voy a la derecha y tú a la izquierda. Pues ya está bien, dice, se acabó el asunto. Pero para líneas generales es Morgani y la parte anterior. Correcto. ¿Es la presencia de qué? Definitivamente es un punto débil, ¿no? En el área diafragmática, hernia diafragmática. Puede permitir, ¿qué cosa? Que se venga el contenido de qué? De la parte abdominal. ¿Y hacia dónde se va a meter? Hacia el tórax, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces puede ser para external, lo que tú quieras, pero igualito va a recibir el mismo nombre. Las hernias diafragmáticas traumáticas, ¿sí? ¿Constituye un reto para el diagnóstico terapéutico? Sí, porque se presentan a veces tardíamente, ¿no? En pacientes con traumas cerrados manejados en forma conservadora y con riesgo elevado de diafragmas invertidas y mayor probabilidad de evolución crónica. ¿Qué quiere decir esto de acá? Ejemplo, ustedes están yendo en su carro a una velocidad de 100 kilómetros por hora, están en el borde, ojo en el borde. Hay un corte interesante en los 100 kilómetros. Por arriba de eso, tus lesiones son bien graves y por debajo de eso no son tanto. Con 50 kilómetros que tú te estrelles siendo piloto o copiloto de un carro, bien difícil que tengas lesiones graves, bien difícil. Con 40 ya es casi imposible, con 30 ya es para llorar ya. Entonces, con 30 no, pues no vas a tener nada, naturalmente es una velocidad muy lenta, ¿no? Con de 50 para 100 tienes las lesiones leves, moderadas a graves. Por encima de 100 ya son las, digamos así, graves a más. Correcto. Ya. Entonces vos estás manejando a 50 kilómetros, te choca, ¡pum! El timón te golpea el abdomen, ¿sí? Puedes tener tu traumatismo abdominal cerrado y te puedes tener una lesión mayormente de, digamos así, lesión en el retroperitoneo, un sangrado leve, tranquilo. Al momento que te chocó el abdomen, ¿sí? En el traumatismo abdominal cerrado, por aumento de la presión, haces que ese aumento de presión brusca, ¡pum!
hacen que las estructuras que están ahí no presionadas se distiendan en esa parte, la parte lateral de la cavidad abdominal y el diafragma. El diafragma sube con un golpe, ¡pum! Y vamos a suponer pues que tengas un pequeño defectito chiquitito, 1 centímetro. Con ese golpecito que te dio, ese defecto empezó a crecer. ¿Sí? Creció. No te des cuenta, tú tomaste una radiografía, está bien, está tranquilo, el paciente está estable. Mira, ¿sabes qué? Tiene una lesión en el retroperitoneo, pero es lateral, no necesitas tratamiento conservador. Lo dejas en observación, el paciente estuvo bien, perfecto. 2, 3 días, el paciente tolera dieta, ya no tiene mucho dolor, está perfecto, se levanta, camina y a su casa. Se acabó el asunto, vienen sus controles, está muy bien, listo, se acabó el asunto, no hubo problema. Pero este paciente ya tiene un defecto establecido como tal ahí, que ese defecto va creciendo, creciendo paulatinamente. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿en ese momento sospechaste de un traumatismo diafragmático? No, como tal no, porque tomaste radiografía y no viste gran cosa. ¿Por qué? Porque la radiografía solamente te da si el defecto es mayor pues de 10, 20 centímetros, ¿no? Pero más pequeñitos, difícil, lo ves con una pequeña manchita, imposible diagnosticarlo. ¿Correcto? Y lo manejaste con un tratamiento conservador como tal. Pasó el tiempo y estos pacientes pues agarran y van desarrollando esta hernia paulatinamente, ¿no? Entonces una hernia diafragmática con antecedente traumático, ¿no? Lo cual manifiesta complicaciones tardías. ¿Por qué? Porque esta hernia va creciendo, creciendo, creciendo y las estructuras intraabdominales van entrando, van entrando, van entrando y ese pulmoncito lo van colapsando, colapsando, colapsando. Entonces tenemos restricción de la función respiratoria, pero en forma paulatina, poquito a poquito, después de mucho tiempo. Necrosis de la víscera abdominal, claro, si se mete la víscera abdominal como un defecto con un huequito, se mete y eso a su vez que se va metiendo hace que el anillo comprima. ¿Comprima qué cosa? Los vasos sanguíneos, ¿sí? Por donde se van a nutrir los estos y produce, por lo tanto, necrosis de las vísceras abdominales. Y esa necrosis, a su vez, como está necrosado, puede perforar. Si se perfora, vierte el contenido intestinal y si se vierte el contenido intestinal, me produce sepsis, ¿sí? Y eso produce qué cosa? Un aumento de la morbilidad y mortalidad hasta un 70% de las causas, ¿no? La frecuencia de estas lesiones, ¿qué ocurre? En un 0,8 a 1,6%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice, mayormente a qué se debe, mayormente se debe a traumatismo, por lesiones de automóviles, asaltos, porque a veces al paciente le dieron un golpe muy fuerte. Algunas veces también puede ser porque la acuchillaron, ¿sí? Y en el momento que llegó a emergencia, le revisaron, no tiene muchas lesiones pequeñas, el paciente está bien, no sangra mucho. El cuchillo no pudo haber pasado hasta adentro, pero de repente pasó hacia una estructura, hacia el diafragma, hizo un pequeño cortecito que con el tiempo ese cortecito hizo un pequeño foramen y ese pequeño foramen fue incrementándose paulatinamente, ¿no? Definido como tal, no, pero sí puede ser por lesiones pequeñitas que hemos hablado como tal, ¿sí? Se señala en literatura algunos informes que el principal problema es el trauma penetrante, ¿sí? Como he hecho lesiones por cuchillos y todo lo demás. Y como he mencionado que las lesiones inadvertidas al diafragma sí pueden presentar unos rangos del 10 al 60%, o sea, no lo vas a diagnosticar en un 10 al 60% porque son pequeñas lesiones. Pueden lesionar también, se puede lesionar también quirúrgicamente, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que durante la evaluación inicial del paciente traumatizado se pone qué cosa, mayor atención en las lesiones más aparatosas o evidentes, ¿correcto? Si no lo encuentras mucha lesión, a veces lo dejamos de larguito, ¿no? Por eso se pasa desapercibido algunas lesiones de diafragma pequeñitas, siendo diagnosticadas en días, meses o años, pues definitivamente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, acá asas intestinales del estómago que se está metiendo en la cavidad torácica, ¿no? El trauma contuso, hay aumento, como hemos dicho, de la presión intraabdominal con desgarro o lesión del músculo diafragmático y ruptura aguda, ¿no? Condición clínica que se requiere, ¿qué cosa? Una atención urgente. Acá sí, o sea, el paciente está manejando a 120 por hora y ¡bum! Se golpea el abdomen, hay un aumento de la presión intraabdominal, desgarro del músculo diafragmático, aparte de sangrado, se vierte todo el contenido abdominal en la cavidad torácica, haces una resección pulmonar, ¿correcto?
Acá sí las manifestaciones clínicas ya son mucho mayores, pues, ni hablar, ¿no? Y de acuerdo a la evolución pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿no? La fase aguda, ojo, en la fase aguda la hernia se presenta con trauma y se diagnostica durante la atención del proceso mismo, ¿no? Y donde la fase latente o de intervalo la hernia se diagnostica con un trauma que da la origen y produce manifestaciones clínicas específicas, sí, está bien. Pero acá esta parte pasa desapercibida. Y la fase obstructiva sí, acá en esta parte ya es crónica. Y se asocian naturalmente a signos y síntomas de obstrucción, que quiere decir se metió un asa intestinal adentro y produce un cuadro obstructivo. Si esa asa intestinal no tiene buena irrigación, ¿por qué? Por aumento de la presión, se va necrosando, isquemia, necrosis. Si se necrosa, se perfora. Si se perfora, vierte su contenido. Si vierte su contenido, hace un proceso infeccioso. El proceso infeccioso lleva a una sepsis y a un shock séptico. Ojo, el postraumático con una radiografía y una tomografía tienes la posibilidad de diagnosticar un 30 al 50% de las veces. Los estudios convencionales, como se menciona, tienen baja especificidad y sensibilidad. Si hay dudas razonables, ¿sí? Podemos pedir un tránsito intestinal, una radiografía con contraste, ¿sí? Claro que el tránsito, vemos que acá está metiéndose, ¿sí? A la cavidad torácica a través del diafragma, ¿no? Puedes pedir también resonancia, pues tomografía y todo lo demás. Tratamiento, igual que todos que hacemos en el tratamiento, implica estructuras. Acá vemos, por ejemplo, que se están metiendo estructuras abdominales dentro del torre, ¿no? Y acá, ¿qué hacemos? Implica estructuras. Lo vamos plegando, pegando, suturando. Por hecho, el uso de prótesis sí es bueno, pero como hemos dicho, tiene algunas complicaciones bien severas, ¿no? Ya, chicos. Ahora voy a pasar el otro que nos falta, que es hemorragia digestiva. Ya sé que están cansados, chicos. Chicos. Díganme. No. No, No, no más mentiroso. No, de verdad, la patología diafragmática y la hemorragia digestiva y un sábado sí cansa, sí, pero vamos a seguir, chicos, ¿ya? Para que Sí. tengan tiempo libre para leer, por favor. Paciencia, paciencia y buen humor. Las hemorragias. El sangrado digestivo es una auténtica urgencia y constituye 1.2 a 2.5 de todos los ingresos de los hospitales. Ya ni hablar. Listo, se acabó el asunto. Doc, Ya. ¿está proyectando? Sí, ¿no se ve? No, no se ve. No, no, no. Chicos, ¿por qué dijeron tinga? ¿Ahora ven? Sí, ahora sí, Doc. 1.2 a 2.5 de todos los ingresos hospitalarios, como urgencia, ¿ya? Bueno, siempre usamos referencia a Estados Unidos, 30.000 hospitalizaciones al año, mortalidad 5%, 12%, ta, ta, ta. Se incrementan hasta un 25% cuando es grave la situación y ocurre dentro de los 3 primeros días, ¿no? Un sujeto adulto. ¿Las incidencias de sangrado en el tubo digestivo se han modificado en los últimos 10 años? Sí, se ha modificado bastante. ¿Sí? Por ejemplo, el Helicobacter pylori ya fue erradicado mayormente en algunos países, ¿no? Pero, por el mayor empleo de inhibidores de bomba de protones. Pero en estos países se ha incrementado el uso de antiinflamatorios, los AINES. Entonces, lo que antes era úlceras por Helicobacter pylori, ahora son por uso de antiinflamatorios. Y en nuestro país está por ahí, ¿ah? Nosotros sí tenemos algunas emergencias por hemorragia digestiva, por úlceras, sí, sí tenemos todavía. La división actual es alta y baja. Y el que le da la categoría alta y baja es el ángulo de 3, ¿correcto? Que me divide el duodeno del yeyuno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Algunas literaturas te dicen alta hasta el ángulo de 3, intermedia hasta la válvula ileocecal y baja todo el colon. ¿Sí? Pero las nuevas literaturas, el enfoque que le ha dado la universidad va a ser alta y baja. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos?
Sí se escucha. Ya. Por lo tanto, entre las altas y las bajas, ¿cuál es más frecuente? 5 veces gana la alta, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Referencias. Hematequesis. Hematemesis. Pérdida de sangre. Ni hablar, estamos de acuerdo. ¿Con qué? Con el vómito. Indica una hemorragia digestiva alta. Es una sangre, por lo tanto, viva, rotulante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es una hemorragia digestiva alta, pues es de esófago, estómago, duodeno y las primeras porciones de asas intestinales. Pero, doctor, las asas intestinales, una parte se va hacia abajo, una parte hacia arriba. Correcto. Entonces va a ser las primeras porciones del yeyuno. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero, doctor, algunas partes, y doctor, y si supongamos que tenga una lesión en el ilio, ya estamos de acuerdo. La cantidad mínima de sangre perdida por esa parte que se vaya hacia el intestino delgado, 50 centímetros, me puede llegar a producir ¿qué cosa? ¿Qué cosa, chicos? Una melena. Entonces la melena, ¿me están entendiendo, chicos? Ya, hematemesis. Sangrado rojo rutilante, lo vomitas, lo vomitaste. ¿Qué te dice? Que tengo lesiones. Mientras más rojo, más vivo sea, quiere decir que la lesión está en el esófago o estómago, duodeno. En el intestino delgado hay problemas. ¿Por qué? Para que tú puedas vomitar algo de tu intestino delgado, tiene que ser grande, porque mayormente una parte puede irse hacia la parte anterior, llegar hasta el estómago y vomitarlo, y eso va a ser no tan rutilante, va a ser rojo, pero no tan rutilante, y también una parte va a ir hacia abajo y va a producir melena. ¿Correcto? Ya. Entonces la metemesis es el vómito vivo con una hemorragia digestiva alta y bien alta. La melena, ¿qué cosa es? Es la materia fecales negras, oscuras, alquitranadas que le dicen, frecuentemente maloliente, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Por la degradación de quién? De la hemoglobina. Y listo, ni hablar qué hacer. Se asocia a qué? A una flora microbiana enteral, sí, es cierto. Su origen está por encima del colon izquierdo. ¿Cómo es eso, doctor? Fácil. Tú tienes el colon, lo divides en derecho e izquierdo. ¿Correcto? Correcto. Si el colon, mientras más cerca, o sea, si tengo una deposición con sangre viva, puede ser una hemorroide, porque está cerquita. Puede ser una lesión en el recto, perfecto, porque no se ha digerido la sangre. Puede ser una lesión en el sigmoide, sí, pero ya está media negrita. Puede ser una lesión en el colon izquierdo, sí, está media rojita, media negrita. Pero cualquier cosa que te venga de arriba del esófago hasta el ángulo de 3 definitivamente sale negro. Del ángulo de 3 a la válvula ileocecal va a salir negro. Doctor, no se lo escuchó. ¿No me escuchaste? Por un Chicos, ¿me momento escuchan? no lo escuchamos. Sí se le ha escuchado. Ahora sí. Ya, espérate, ya empezamos. Hematemesis vomita sangre roja viva rutilante. ¿Qué quiere decir? Que es una hemorragia digestiva alta. Mientras más viva, más roja, más rutilante, más cerca de la boca. Perfecto. El estómago, cualquier cosa que tú se acumula ahí y vomitas, ¿va a ser rojo? Sí, va a ser rojo. Duodeno también va a ser rojo. Perfecto, perfecto. Hasta ahí. Hasta ahí es hemorragia digestiva alta. Del ángulo de 3 para abajo es hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja se correlaciona con el hecho de tener melena. Ya, doctor, estamos de acuerdo. Perfecto, pero algunas patologías, por ejemplo, en la parte inicial del intestino delgado, algunas patologías que sangran, una parte también se va hacia arriba y puedes vomitar sangre viva. Y no quiere decir que tengas una hemorragia digestiva alta, sino puede ser una baja, pero en las primeras porciones de tu intestino delgado. A la inversa, si tú, ahí se me sale lisura, chicos, disculpa. Si tú agarras, tienes una deposición oscura, quiere decir que desde el ángulo de 3, perdón, quiere decir que desde el esófago hasta el ángulo de 3 algo está sangrando. Es una hemorragia digestiva alta. Te dice la melena que algo está sangrando. Pero también te dice
que si es de intestino delgado, desde el ángulo de Trace hasta la válvula ileocecal, cualquier cosa que sangre ahí, va a pasar por el colon, lo va a digerir y lo va a hacer oscuro. Sí, es cierto, lo va a hacer oscuro. Va a llegar hasta el ángulo hepático del colon. ¿Va a ser oscuro? Sí, va a ser oscuro. Ángulo transverso, perdón, el colon transverso. Si sangra ahí, ¿va a ser oscuro? Sí, va a ser oscurito. Pero si es del colon izquierdo, que es decir, de del ángulo esplénico del vaso, hacia abajo, ya no va a ser oscuro, va a ser sangre viva, roja. ¿Por qué? Porque ya tiene poco lugar donde digerirse esa sangre. Y por lo tanto va a ser más una sangre viva rutilante. Mientras más cerca esté al ano, va a ser mucho más rutilante. Entonces, la melena se presenta de esa manera. Enterorragia, cualquier lugar del intestino que sangra sin un origen específico, ¿no? Hematoquesia. Es una deposición con sangre roja. Sí, roja. ¿Qué quiere decir? Que algo está sangrándote y es rojito. ¿Qué quiere decir? Que está cerca del ano, ¿no? El característica más principal que son las hemorroides, los divertículos, las fisuras y todo lo demás. Proctorragia. Sangre rutilante roja no mezclada con materia fecal, ¿estamos de acuerdo? La mayor parte de las veces se observa con la defecación o al asearse el paciente. Se limpian. La existencia de coágulos nos indica qué cosa, cierto retardo digamos, o que se acumula en la ampolla rectal. Sangre oculta. Sangre en materia fecal no detectada macroscópicamente, siendo necesaria su investigación con un microscopio. Hemorragia visible. Esta se exterioriza por pérdida de sangre, sea vía oral, hematemesis, vía rectal, melena, ya sangre digerida, hematoquesia, sangre viva, o proctorragia, sangre viva rotulante, que alguna vez se puede presentar con coagulitos porque se ha retenido, ¿no? ¿Sí? Es todo lo contrario, naturalmente, a la sangre oculta, ¿no? Hemorragia digestiva oculta. Es lo mismo. Si hay una sospecha de anemia o sangre oculta en materia fecal, sin sintomatología y todo lo demás. Las clasificaciones, ¿sí? Pueden clasificarse según su sitio de origen, visible, no visible, cuantía, bastante, poco, regular y todo lo demás. Entonces se clasifican según su origen, pueden ser altas o bajas. ¿Qué hemos dicho de las altas? Se produce desde la faringe hasta el ángulo duodeno duodenal o el ángulo de Trace, ¿sí? Como hemos dicho, la clasificación antigua te decía alta, media, baja. Ahora estamos alta y baja. Entonces, que la hemorragia alta también se origina en las primeras asas del yeyuno, sí. ¿Sí? Puede ser, ¿por qué? Porque vas a vomitar sangre viva también ahí. La hemorragia superior alta es de alrededor 5 veces más frecuente que la baja, sí. ¿Estamos de acuerdo? El origen gastrointestinal es mucho más frecuente, ¿no? Es 5 veces que las bajas. La hemorragia digestiva baja, por lo tanto, son producidas del ángulo de Trace hasta el ano. ¿Correcto? En este caso acá, ¿qué necesitas tener? Una colonoscopía hasta el fondo, o sea, una rectosigmoidoscopía hasta el sigmoides, y de ahí lo complementas con una colonoscopía. ¿Sí? Pero ojo, tenemos lo siguiente, una colonoscopía solamente te llegas a la válvula ileocecal, y de ahí puedes pasar un poquito más y puedes llegar, digamos así, a las primeras, digamos, a las últimas partes del helio. Máximo exagerando, yo he visto que llegan hasta 10. En una endoscopía alta te ve todo la faringe, esófago, estómago, duodeno, y de ahí bien difícil que pase. Entonces, el sangrado del intestino delgado, su diagnóstico es un poquito fastidioso. Ahí utilizamos cápsula, metes una cápsula vía oral y ahí va tomando fotos, videos, y te puede decir que está sangrando, pero una ubicación exacta bien difícil. ¿Puedes usar gamografía? Sí, puedes usar gamografía. La gamografía te dice, está sangrando, por ejemplo, en el intestino delgado. Sí, ya sé que sangra ahí, pero ¿en qué parte? En la primera porción, en la porción intermedia, en la porción baja. Gran ayuda no es. Entonces, algunas veces nosotros para diagnosticar, ¿qué hacemos? Entramos a sala de operaciones y vemos macroscópicamente por afuera, en la parte externa del intestino, si logramos identificar el punto de sangrado, que mayormente son malformaciones arteriovenosas, perfecto. Si no, partimos el intestino, lavamos y se mete un endoscopio y se trata de ubicar dónde está el sangrado. Ya.
Según su visibilidad, puede ser, como he dicho, visibles, ocultos. Visibles tú lo ves, son hemorragias que se exteriorizan por hematemesis, melena, hematoquesia, y se descubre por dónde están, ¿no? Y la oculta, ¿qué cosas son? Son frecuentemente hemorragias de poca magnitud, chiquitito, poquito a poquito, donde el método de rutina son definitivamente negativos, o sea, endoscopía y proctoscopía no se ve nada, ¿sí? Frecuentemente, frecuentemente la causa está en la lesión de intestino delgado, como hemos dicho, que es la zona más difícil de diagnosticar. Ojo, 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 también se considera como oculta las que no se evidencian para el paciente o para el médico, sino por exámenes de laboratorio, o sea, las microscópicas, ¿sí? Entonces las visibles, si lo logramos ver, las ocultas no logramos verlo como tal. Según el grado, pues el grado leve, moderado, ¿sí? Leve, moderado, grave o masivo. Masivo definitivamente, pues ya cuando ya tiene unas pérdidas importantes, ¿no? 40% de la volemia, 2 litros. Una úlcera péptica a nivel del duodeno en la primera porción. Son brutales. Va haciéndose penetrante la úlcera, lesión en un vasito. Este vasito empieza a sangrar a chorro. Imagínense que este paciente sea un paciente cirrótico, tiene una hipertensión portal importante, empieza a sangrar con todo, y si el paciente sangra más de 2 litros, el paciente pues tiene una hemorragia de grado 4 masiva, y el paciente definitivamente está confuso, entra en coma, está en mal estado, ¿sí? La frecuencia cardíaca empieza a latir por encima de 140, ya no encuentras mucho pulso, su retorno capilar es bajo y todo lo demás, y la presión está muy disminuida. Entonces el paciente mayormente tiende a fallecer, si es agudo, ¿no? En la leve, es poquitito, chiquitito, es como una donación de sangre. La pérdida es menos del 15%, máximo 750 mililitros de volemia. No hay cambios hemodinámicos, como digo, una donación de sangre. O son mínimos, el pulso está normal, no hay ningún problema, el paciente se compensa fácilmente, toma agüita y se acabó el asunto, ¿no? Si quieres le puedes colocar una solución endovenosa y ya está. Un ratito, por favor, ¿ya? Ya, chicos, acá los residentes están que lloran, lloran, lloran con sangrado. No, ya no pararon. ¿Me escuchan? Chachos, Sí, doctor, sí se le escucha. por favor, ánimos, ánimos. Ya. Entonces, moderado hasta litro y medio. Todavía puede ser compensable. Graves ya entre litro y medio, 2 litros, y las masivas pues mayor de 2 litros, ¿no? Según su cuantía o cantidad de sangrado que presenta el paciente. Esta tablita la van a leer, ya los mandé, grado 1, grado 2, grado 4, no viene para el examen, no se asusten. ¿Qué tenemos que hacer a seguir con un paciente con una hemorragia digestiva? La evaluación inicial. Primera parte es poner una reanimación hemodinámica si lo necesita. Buscar dónde sangra. Detener la hemorragia activa si es posible. Tratar su entorno causal y prevenir la recurrencia de la hemorragia. Eso es lo principal que tenemos que ver. Antecedentes, ver pues si el paciente tiene úlceras, no tiene úlceras, si consume AINES, no consume AINES,
o cualquier otra patología, si tenía, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas anteriormente, si usa antiagregantes plateletarios, si está tomando aspirina, no está tomando aspirina, si tiene enfermedades diverticulares recientes, pasadas, si tiene enfermedad de divertículos, si alguna vez ha tenido alguna otra hemorragia, ¿sí? Si la han operado una que otra veces y todo lo demás, ¿no? Y buscar, pues siempre, ¿no? Si ha tenido hemotemesis, cuánto, desde cuándo sangra, cómo sangra y todo lo demás, ¿no? Si es roja lo que ha sangrado, si ha tenido hemotemesis, si ha tenido melena, si no ha visto, desde cuándo se siente que está mal, desde cuándo se siente que es anémico y todo lo demás. Si es alcohólico, no es alcohólico y todo lo demás que se te ocurra. En el examen físico, bueno, es la disminución de hemotemesis o melena, ¿sí? Te puedo hacer un tacto rectal a este paciente, ver si tiene o no tiene. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en la parte física van a preguntar toda esa parte de ahí. Laboratorio, bueno, de inicio su grupo sanguíneo, para saber cómo es. El hematocrito, ojo, el hematocrito, hay que tener en cuenta lo siguiente. El hematocrito inicial siempre está en modo concentrado, entonces no es adecuado, solamente lo usamos de una pequeña base. El hematocrito real aparece recién entre las 2 a 3 horas, ¿correcto? Ese es su hematocrito inicial. Los electrolitos también hay que ver, pero más que todo en este caso vamos a hacer hematocrito, ¿no? Indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Ya, una cuarta parte de los pacientes que continúan con hemorragia o resangrado requieren tratamiento quirúrgico. 1 de 4, sí o sí. Entre el 5 a 10% de los pacientes llegan a cirugía. Definitivamente no se sabe de dónde está sangrando. ¿Correcto? Y mayormente vienen por unas hemorragias masivas. ¿Sí, chicos? Entonces, 1 de 4 requiere cirugía. Los otros 3 restantes, tratamiento médico, endoscópico preferentemente. De esos, incluso de toda la gama, mayormente vienen a cirugía ya cuando no lo pueden tratar o es una hemorragia masiva, grande. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? Ya. Segundo punto, nosotros contamos con una ventana quirúrgica. ¿Qué es una ventana quirúrgica? Es el momento en el cual tú tienes opción o chance de operar a un paciente. Por ejemplo, es un paciente que está con sangrado. El endoscopista agarra, lo para una vez, lo para 2 veces, lo para 3 veces, lo para 4 veces. No vas a esperar que venga la quinta vez, ¿no? Porque la quinta vez el paciente ya va a estar mal, ya va a gastar sus factores de coagulación y todo lo demás. Entonces, esa ventana quirúrgica se tiene que respetar, porque en esa ventana quirúrgica nosotros podemos operar y el paciente va a ir bien. Pasado esa ventana quirúrgica, donde ya consumió plaquetas, ya consumió sus factores de coagulación, ya tiene recambio sanguíneo, por más lo que tú hagas, el paciente ya no va a recuperarse quirúrgicamente. Entonces, ¿cómo quedamos acá? Ya, el paciente, los cirujanos debemos tratar a los pacientes que lleguen a cirugía antes de que hayan entrado a una irreversibilidad del shock hipovolémico. ¿Qué es esto? En tu ventana quirúrgica. A veces definitivamente con acidosis del paciente y politransfundido, ¿no? ¿Qué hace qué cosa? Que la mortalidad y la morbilidad, la mortalidad y mortalidad médica, se transfiere a cirugía, que decir que está elevado. O sea, que si la parte médica no lo trató, no nos vas a mandar pues, al último el paciente, ¿no? ¿Sí? El criterio clínico es importante para la indicación de tratamiento quirúrgico. No hay criterios absolutos, definitivamente. Hay guías nomás que tenemos que seguir. Vamos a explicar ahorita eso. 1. Criterios para indicación de tratamiento quirúrgico. Hemorragia activa que no pudo ser retenida y que requiere 4 unidades o más a lo largo de 24 horas. Sigue sangrando, no lo puedes parar, no lo puedes parar. Ya pasaste 4 unidades de sangre, ya lo tienes 24 horas en tu unidad y sigue sangrando, ya puedes. Tienes que pasar la cirugía, ya no hay forma. No lo vas a lograr tú endoscópicamente. Pásalo a cirugía antes que pierda su oportunidad quirúrgica o su ventana quirúrgica o entre en un shock hipovolémico irreversible. Perfecto. Hemorragia que pese al tratamiento médico requiere una reposición de 2 unidades de sangre por día, acá era 4, por día durante 4 días a más. Acá es en un día 4 unidades y acá 2 unidades por día durante más de 4 días, ya pasa cirugía. Simplemente no lo vas a poder hacer. El fracaso de la endoscopía y o embolización para detener una hemorragia activa, ya sea de un sangrado napa. Pusiste tu émbolo, pusiste
tu adrenalina, intentaste colapsar el vaso, pusiste el clic y sigue sangrando, a cirugía. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer endoscópicamente porque hay limitaciones. El fracaso de un segundo intento de endoscopía por detener la hemorragia. Una vez no lo pudiste, dos veces no lo pudiste, a la tercera tampoco vas a poderlo. A cirugía. Correcto. El resangrado que indica que la lesión vuelve a sangrar en un paciente en las medidas de tratamiento no fueron satisfactorias y que tiene una gran posibilidad del fracaso de un nuevo tratamiento. Este es criterio médico, el resangrado. Una, dos, a sala. Los pacientes ancianos definitivamente soportan peor pues, la hipovolemia y tienen mayor incidencia de sangrado y el retardo del tratamiento quirúrgico incrementa la mortalidad. Si tienes un paciente anciano, metes el endoscopio y dices, yo lo paro y lo paraste, perfecto. Intenta, si no puedes, hacer las operaciones. Ya ni intentes la segunda vez porque estos pacientes abuelitos no van a tolerar en forma adecuada, ¿no? Otro criterio es que definitivamente no tenga sangre para transfundir, ¿no? Ni hablar, no vas a estar jugando de frente, no vas a hacer operaciones. O de repente sean pacientes que no aceptan la transfusión sanguínea, ¿no? Como algunos evangélicos. Entonces, en absolutas tenemos hemorragia recurrente después del empleo de 2 procedimientos endoscópicos, a sala. Sangrado persistente que requiere más de 3 paquetes globulares en un día, a sala. Inestabilidad hemodinámica después de reanimación, a sala. Choque relacionado a hemorragia recurrente, a sala. Relativo, paciente con grupo sanguíneo raro. Bueno, si lo logras para en buena hora, si no a sala. Edad avanzada, prueba una vez. Presencia de comorbilidades adjunta, obeso, diabético, nefrópata, alteración hemodinámica. Bueno, inténtalo, ¿no? Pero si no, a sala. Enfermedades ulcerosas crónicas, ya tiene úlcera crónica. Ese por más que coloques lo que coloques, va a sangrar a sala, salvo que pues coloques algo específico, ¿no? Bueno. Rechazo a la administración de sangre o derivados evangélicos. Si ves que lo vas a tratar, inténtalo, si no, a sala. Entonces, el tratamiento quirúrgico en general en el paciente hemorrágico digestiva, la cirugía, si tú vas a operar un paciente de ese tipo, la cirugía endoscópica, o sea, hacer una laparoscopía, meter un tubo e inflar la barriguita, buscar ahí, cortar el intestino, cortar el estómago, intentar parar y todo lo demás, sí es factible, pero es mucho tiempo, muy tedioso, mucho maltrato para el paciente, entonces aún se mantiene acá la posibilidad de una laparotomía, cortar al paciente, ¿sí? La laparoscopía es empleada por unos servicios, sí, más que todo como diagnóstico para ver dónde pudo estar o puede estar sangrando, ¿no? Y mayormente es útil para cuando ves pues, una hemorragia por tumoraciones o algo así, identificas si lo puedes tratar laparoscópicamente en buena hora, si no haces una mini laparotomía, empujas por ahí el defecto, recortas y haces la tomosis primaria y se acabó el asunto, ¿no? Definitivamente pues es necesario contar con sangre, correcto. La colaboración de un endoscopista, de gastroenterólogo, correcto. Tener argumentos apropiados para cualquier imprevisto, correcto. Sí, no hay problema. Tener buen anestesiólogo para el intra y posoperatorio, definitivamente. Como he dicho, la incisión mediana es la más rápida, sí, y te da más utilidad para explorar toda la barriguita, o sea, la laparotomía clásica, en sangrados masivos. Depende de cómo está el paciente, ¿no? De repente tú dices, pucha, puede ser un tumor, una laparoscopía, está ubicado el tumor en una zona resecable, lo reseco, ¿no? Ojo, acuérdense que la inspección y la palpación pueden poner la existencia de sangrado, ¿no? Para reconocer tumores, etcétera, ¿no? Un ratito, chicos, no me corten. ¿Aló?
Ya, ya vamos a acabar, chicos, ya tranquilos. Entonces, acá hay que tener en cuenta que tienes que estar bien capacitado y todo lo demás lo que se te ocurra. No hay problema, esta parte lo van a leer, chicos, no hay problema. Alta. Bueno, hemos dicho la hemorragia digestiva alta se teoriza por qué, por hemate, mesis o melena. Chicos, Sí, doctor. ya Sí, no se doctor. cansen, ya falta poco, todavía nos falta exposiciones y todo lo demás, así que ya. Rara vez hematoquesia, 5%. ¿Cuándo qué? Cuando tienes el intestino que se mueve rapidito, una diarrea. Un diarrea más sangrado, vas a hacer sangre viva, ¿no? Causas de hemorragia digestiva alta, varices, úlceras pépticas, uso de AINES, varices gastroesofágicas, ¿por qué? Por pacientes cirróticos. Un ratito, chicos, ya acabo. ¿Aló? Entonces, en las altas son úlceras pépticas, gastrointestinales, varices esofágicas en pacientes cirróticos, lesiones agudas, ¿sí? Pero en el peor escenario nadie supera el 5%, ¿no? Algunas veces hay causas indeterminadas, sí, más frecuente, bien difícil. Por más que hagas la endoscopia, a veces no logras encontrarlo, a veces sí lo logras encontrar en buena hora, pero algunas veces se colapsa solito y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, hemorragia digestiva alta, 85%, 85%, de ese 85% la úlcera duodenal es la más frecuente en nuestro medio, las gastritis erosivas, las úlceras gástricas. Menos comunes, esofagitis, úlcera péptica del esófago, una enfermedad arteriovenosa. Según la literatura es mucho frecuente, ¿no? Pero en nuestro hospital, por un extraño motivo, sí encontramos varias de estas cositas de acá, con alteraciones arteriovenosas como tal, ¿no? Entonces, como hemos dicho, más frecuentes de hemorragia digestiva alta son lesiones de mucosas agudas, gastrointestinales, úlceras y todo lo demás, ¿no? Menos frecuentes, los cánceres gástricos y esas cositas de ahí. Voy a tratar de pasar un poquito rápido porque el paciente está medio malito, ¿ya, chicos? Ya. Acá van a ver Sí, doctor. grupos de hemorragias activas. Esto acá van a ver. Eso no ven ni para el examen, no se asusten. Y las bajas, el más representativo, ¿cuáles son? Las hemorroides, sea externa Hemorroides. o interna. Si subes más arribita, los divertículos. Esas son las más frecuentes, chicos, ¿ya? Enfermedad hemorroidal, colitis infecciosas, autolimitadas, divertículos colónicos, angiodisplasias, o sea, alteraciones arteriovenosas, los cánceres como tal, las colitis isquémicas, esos son los más frecuentes. ¿Ya? Después, es una tabla en la cual vemos que los adultos también mencionan enfermedades diverticulares, cáncer de colon, patologías orificiales, pólipos de colon y todo lo demás. Factores pronósticos, ojo, 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 la posibilidad de resangrado y las condiciones físicas del paciente son los factores más importantes en el pronóstico. Si tú ves que va a sangrar, 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 su pronóstico es malo. ¿Sí? Se produce alrededor del 20% de los pacientes, lo cual es el 50% responde a un nuevo tratamiento endoscópico y un 10% sigue sangrando. La diferencia está en que acá puedes hacerle una nueva colonoscopía y lo que sea, sí va a parar. Pero es algún 10% que va a ir que entrar a sala de operaciones. Esto casi lo van a leer, chicos, disculpen la molestia. Este es un pequeño resumen que encontré en una diapo que me gustó bastante. Lo dejo esto y esto de acá, ¿ya?
Este es para las altas y este es para las bajas. Ya, chicos, esta parte de acá la encontré para el examen de residentado. De verdad que me gustó bastante. Ya. ¿Quiénes van a exponer? Chicos, los dos que van a exponer. Sí, doctor, Lozano Moyo y Sí, Lozano